Buenas noches amigos de Gente IQ. Hoy tenemos un programa súper especial. Realmente para mí es un placer poder disfrutar de un personaje como el que tenemos hoy. Personaje porque es gran amigo. También viví mucha parte personal, la parte de promoción. Trabajó en el grupo radiofónico Mega. ¿Qué más puedo decir de el señor Steve Víquez? Sí, vi que Lando no está. Lando se fue en vez de Laura, se fue. No, Lando. No, Osquitar, y para la gente del Bache, muy buenas noches, tardes, porque ahora con este asunto de la tecnología, pues estamos en donde quiera, a la Totalmente. hora que sea y como Correcto. sea. Oscar, no, muy agradecido con vos y como vos lo estabas señalando, sí, un lugar donde me llena de mucha nostalgia. La verdad es de que pasé el portón, sí, empecé a sentir como Ratatouille, cuando el mae comía las varas, o sea, sí, que el mae se devolvió así en el claro. tiempo. Igual, o sea, aquí crecí profesionalmente y logré muchos éxitos en mi carrera como programador de radio y en este fascinante mundo que sigue sorprendiéndonos ahora, transformándose día con día con la tecnología. Totalmente. Qué bueno que de verdad estás acá y la vamos a pasar bien. O sea, el Bache es recordar buenos tiempos, nostalgia y también hacerles saber a todos esos amigos que nos ven cómo se hacían las cosas antes, cómo era antes, porque generalmente la gente no tiene la opción de ver el detrás de, o sea, cómo se hacían las cosas, qué se hacía y demás. Pero para empezar, como empezamos siempre en el Bache, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo fue que vos entraste en Radio 1? Porque yo creo que tu etapa de Radio 1... Yo pensé que la gente ya se había olvidado de eso. No, o sea, de hecho estábamos vi un video, después lo vamos a pasar, donde estabas súper joven. Sí, sí, sí. Una alineación de Radio 1 donde estaba Luigi Villalobos, No, estaba Max. O sea, vea, estaba Maxito Soto, sí, estaba Luigi, sí, estaba Clemencia, estaba Marco Chávez, estaba Tijerino, estaba Nilo Jiménez, estaba Chori, estaba Jorge Alberto Carranza, ¿cómo se llama Chori? Sí. Bueno, estaba mucha gente increíblemente buena de radio y gente que llegaba a aportar desde afuera, que claro. Rupert Alvarado, o sea, viví una época increíble junto a Rupert, Chicho Ruiz, que por favor, o sea, de las grandes figuras de la radio y que hoy por hoy pues siguen siendo grandes. ¿Cómo llegaste o sea, porque con los invitados lo hemos visto, ¿cómo entra uno a trabajar tiempo en la radio? Sí, sobrado, o sea. Bueno, para comenzar, sí. No comencé en Radio 1. ¿No? No comencé en Radio 1. No puedo creerlo. O sea, sí, bueno, mi tío, que en paz descanse, Laurencio Alfaro, él era uno de los gerentes de CBS Indica en Costa Rica hace mucho tiempo. Entonces, de esto de la música, yo la traía en la sangre. Y resulta ser de que, bueno, yo siempre quería saber cómo se prensaban los discos en aquel entonces de acetato. Y la fábrica ellos la tenían en Moravia. En Moravia, lo que era Sony Music antes. Es correcto. Bueno, resulta ser que me voy y de ahí, mi tío, porque mi mamá le decía, no le dé pelota, porque él está enfermo con eso. Yo lo pesco en la casa presentando canciones y con la radio a todo volumen, pero yo veo que todo el mundo que comienza en eso es así. Es así, correcto. Mi mamá me pescaba y ahora estás en la tremenda Radio 1 y que yo no sé qué. Y yo escuchaba, yo era un chamaco escuchando Disco Estudio 89 con Elber, Estéreo Continental, que para mí fue un error que le hayan quitado, pero bueno, yo crecí escuchando ese tipo de contenidos. Sí. Aún Jorge Madrid, que por favor, correcto, o sea, mis que respetos. Lo tuvimos acá también. Claro que sí, la radio como universal. Entonces, gente que realmente conocía de radio, conocía cómo generar una experiencia y una emoción a través de cómo poder hablarle a la gente. Entonces, correcto. Resulta ser de que mi tío era gran amigo de don Álvaro Zanabria, que en aquel entonces era uno de los directores de Radio Fabulosa, que se llamaba La Burbuja Azul, que era una radio que solo era de rock en español. Para hacer un stop, Álvaro Zanabria es el papá de Juanca, ¿cierto? De Juanca Zanabria. Bueno, yo creo que ese mae, cuando se dé cuenta que soy yo, él se va a sorprender. ¿Por qué? Porque yo llegaba, era un chamaco, ellos estaban en la azotea de Monumental, en el centro de San José, y yo llegaba a hacerle los mandados. No. Y yo me quedaba viendo así, en el momento que ponchaban un disco y cuando, por decirte, vos te levantabas a orinar,
Apretame ahí, nada más. Claro, está bien, seguramente. Yo sabía cuando era orinado porque llegaba rápido y sabía cuando era otra cosa. ¿En qué momento orina? ¿En qué momento orina? Y cuando duraba un poquito más, usted sabe qué era. Totalmente. Entonces, me tenía que poner 2 disquitos y entonces... no era necesario en ese momento poner una pieza larga, sino ahí estaba Steve entonces, y les hacía los mandados. Y yo creo que Juanca, él no se imagina que era yo. Ok, después salgo de ahí. Sí. Me dediqué, obviamente, pues a seguir estudiando. Y perdón, Steve, ¿eso en qué año fue? ¿En qué año estabas en FAU? Imagínate, O sea, porque lo de Radio 1 fue en 90, 94. Ese video que vi era del 94. Por ahí, 94, 93, creo yo. Y yo estaba en el cole. Estaba súper carajillo, ¿verdad? Estaba en 7º del cole. Entonces, decido hacer un parón. Sí. Y a la vuelta de la casa vivía un chavalo, porque antes las emisoras no tenían discomóviles. Correcto. Como un tiempo acá. Bueno, ya no existen, pero... En la época de los 90 fue muy popular de que cada radio, como Vox Discomóvil, como 103 Discomóvil, que tenía su radio, tenía su discomóvil. Bueno, resulta ser que Radio 1, la radio no tenía móviles. Entonces, había un muchacho, un señor que vivía a la vuelta de mi casa, que se llama Federico Celedón, que era el dueño de una discomóvil que se llamaba SOS. Era una disco que hacía eventos para la gente de Escazú y High Class, que el country, que aquí, que allá. Y resulta ser de que Radio 1 tenía un evento en Punta Arenas, mae. En el puerto. En el puerto. Y de ahí, la gente que les iba a brindar a ellos el sonido, se les sombrió. Y a última hora llaman y seguramente se pusieron a buscar en las páginas amarillas y encontraron la discomóvil, mae. Bueno, resulta ser que me llama Fede y me dice, vamos para allá. Y bueno, y vamos para allá. Memix era... él, que era el DJ y trabajaba en Radio 1. Entonces Memo recomendó, bueno, resulta ser que ya estando en Punta Arenas, de ahí, Luigi, Eddie Herrera, Clemencia, María Alexandra Alfaro, que en ese momento estaba a cargo del proyecto, que era la hija de don Arnoldo. Ajá. De ahí, en aquel entonces la gente de radio eran estrellas, o sea, un Rupert Alvarado llegaba a cualquier lugar y la gente lo reconocía. Totalmente. Bueno, para no cansarte con el cuento, viejo, mae, el evento comenzaba a las 7, eran las 9 y no llegaban. Y estoy yo así poniendo un disquillo, que otro disquillo, y que otra pieza, y que aquí, que allá. Y llega el gerente de una marca ahí que lleva un montón de canastas para regalar y me dice, mae, va a tener que tirarse a pista, animar usted y a regalar las cosas. Y eso nunca lo habías hecho en tu vida, o sea, era la primera vez. Nunca lo había hecho. Yo sabía editar porque Memix me había comenzado a editar con cinta abierta, que el splicing, que el cartucho, que todas esas cosas. Y bien, resulta ser de que ya eran las 8, las 9 de la noche y yo haciendo el chivo, quebrando el chante en Punta Arenas. Y en un toque le digo al maecillo a las luces, mae, póngase los pares, que eran unos bombillotes como luces de carro que iluminaban un montón. Y cuando los veo en el fondo del gimnasio a todos haciéndome así, qué bonito, Y a mí me dio una pena increíble. Entonces yo terminé y los armadores se pusieron a recoger las cosas y yo me metí al camión. De una vez como castigado. Sí, porque yo me tomé la atribución de agarrar el micrófono y comenzar a hacer las cosas. Sí. Y mira, se acercó María Alexandra Alfaro. Bercy Chamberlain, que se me había olvidado tomarlo en cuenta, que trabajó en esa etapa de Radio 1. De Radio 1. Bueno, al final llegó María Alexandra y me dice, lo hiciste muy bien, te felicito. ¿Vos cuántos años tenés? No, ya tengo 17 años. Sí. Bueno, es que Memix se va a ir de la radio. Andamos buscando una persona para estudio de grabación. Él me dice que vos editas muy bien, que tenés muy buen oído. Comencé en el estudio de grabación en Radio 1 y estaba sabrosa. No sé, creo que esto es como parte de un propósito de Dios en la vida de uno porque siempre me llamó la atención la parte de comunicación. Ya cuando entré a Radio 1, fíjate que, bueno, ahí logré producir grandes programas a nivel de radio, los 20 años de Radio 1. Pude estar en el concierto de Aerosmith aquí en Costa Rica, en el concierto de Starship y Survivor, en el concierto de Sting la primera vez. Estuve a la par de Bon Jovi en el avión, o sea, yo nada más, llévese el DAT para que grabe y vámonos. Y yo no sabía, o sea, obviamente sí sabía quién era Bon Jovi, pero no dimensionabas. Imagínate, o sea, un mae que, o sea, no sé, o sea, ¿verdad? Claro. Para mí es difícil digerirlo. Y bueno, aproveché las oportunidades, empecé a profesionalizarme en lo que hice. Sí. Le agradezco a Marquito Chávez porque Chávez era el que estaba a cargo del estudio de grabación cuando Memo sale. Porque a Memo, una marca muy grande de audio le hace una oferta para ser un ingeniero de grabación.
Entonces él se va, empieza a trabajar con Fidel Gamboa y empiezan a producir cosas increíblemente grandes. Y bueno, Marco quedó en el estudio y él me empezó a dar como una inducción. Entonces ahí comencé y de igual manera a producir cositas para, en aquel entonces, Sabrosa. Ya después estaba Alejandro Sevilla, Pamplinas. Y resulta Saludos, ser... qué personaje. Tadeo Córdoba, es que ya con el transcurrir ya la memoria comienza como a mandarte nombres. Claro. Y resulta ser de que un día estaba ahí y me dijeron, mira, grábame esto. Entonces yo lo empecé a grabar y indirectamente empecé a conocer un montón de música, porque antes no es como ahora que vos compras galerías de musicales, no está el copyright, que ahora todo te lo para. Entonces, vos musicalizabas con el lado B de la música. Entonces, aprendí de música un montón, estar metido en la famosa guarida de la música y así, y tener maestros de excelente calidad, de bases muy firmes, de gente muy buena a nivel de radio. Y siempre me interesó, o sea, ir un paso más, aprendí mucho de sonido. Después decía, bueno, qué bonito poder producir y manejar una radio, pero en realidad es así como llego yo a Radio 1. A base de una casualidad, por decir así, y aprovechar una oportunidad, porque tampoco es que fue muy fácil. Había gente de muy alto nivel. Claro, totalmente. Entonces, era muy exigente el ambiente ahí. O sea, no cualquiera podía hablar. Tanto así que yo comencé a hacer los fines de semana después de 3 años. Después de 3 años de estar ahí. Los fines de semana. Y el primer fin de semana me clavó Chávez, Luigi y Tijerino, mae. Me clavaron desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la mañana. Casi más de 24 horas. O no sé, en una cabina de radio, pero era una tradición, ¿verdad? Era como como ya ser parte de, o sea... Sí, era como por decir ya el báculo, no sé, como los jugadores de fútbol cuando juegan por primera vez, o sea, ese bautizo, por decirlo así. Exactamente, era como ese recibimiento y me lo hicieron bien aplicado, pero aprendí de grandes personas y a las cuales se los agradezco un montón y en realidad fue así. Ya después, siguió mi historia en la radio, ¿verdad? Ok, si yo te pregunto en Radio 1, ¿qué es lo que más te llega? O sea, de esa etapa tuya en Radio 1, ¿qué es lo que vos decís? O sea, esto es lo que más me gustó, esto fue lo que más disfruté. Aparte la opción de ya estar en cabina y demás. De ahí, compartir con grandes locutores, escucharlos, ver cómo tenían ese conocimiento de música, de ver cómo abrían el micrófono y les fluía la historia a ellos. Claro, totalmente. A través de su experiencia, un Rupert Alvarado, ver el dominio de él en el escenario, en una cabina. O sea, es que había que deleitarse viendo a un profesional como él trabajando, el manejo, hablando. Él se levantaba, agarraba el disco, sí, pura vida, y la gente no se da ni cuenta. Correcto, exactamente. Y él, perfecto, o sea, todo perfecto. Y yo creo que esa es la parte que más me cautivó. Obviamente la parte musical también. Aprendí muchísimo de música. Yo creo que era una muy buena base para todo lo que fue después tu crecimiento a nivel profesional. Claro que sí, porque venía mucha transición. Sí. Venía 103 ya dándole muy fuerte en la espalda a Radio 1, porque venía un cambio generacional ahí. Radio 1 tal vez el error fue que se quedó y cuando quiso dar el salto con el nuevo sonido. Ya era tarde. Tal vez sí, pero la estrategia tal vez no fue la más adecuada. Pero sí, eso fue como un recuerdo muy bonito, la parte de la música, cómo editar, cómo saber de sonido, cómo ver las cintas abiertas, en fin, o sea, algo muy, muy gratificante. Ok. Después de esa etapa de Radio 1, si no me equivoco, viene una parte que era totalmente diferente, o sea, viene la parte de juvenil. Correcto. ¿Cierto? En ese momento, a nivel de música, venía entrando, si no me equivoco, la parte del reggae panameño, venía toda esa esencia fuerte y demás. Sí, en realidad el reggae panameño siempre ha existido. Correcto. Pero empezó, como vos lo decís, totalmente, a apretar y a tener ese auge. Bueno, yo duré en Radio 1 5 años. ¿5 y años? La gente a veces me dice, pero ¿cuántos años usted tenía ahí? La gente lo que no sabe es que yo comencé de 16 años en la radio. Sí. Entonces, ahorita tengo 40, pero tengo un conocimiento muy grande del entorno, de la radio, de las épocas y gracias a Dios, pues le doy a él, ¿verdad? Claro. Porque tuve esa gran oportunidad de vivirlo. Entonces, cuando logro dar el salto de Radio 1, ya sabía hacer cabina, ya sabía grabar. Entonces,
me llama don Carlos Alfaro, que en paz descanse, que es el papá de don Arnoldo Alfaro, ¿verdad? Que era el dueño de Radio 1. Bueno, resulta ser de que me hace una oferta laboral y yo por mi afán de querer seguir en esa evolución profesional, me dice que por qué no me voy a trabajar con él a un proyecto que él tenía pensado hacer que se llamaba Generación X. Cierto, empezó así. Ajá. Correcto. Entonces me llama Luis Rodríguez, porque Luis Rodríguez trabajó conmigo en Radio 1, que es una persona que yo quiero un montón. Es un tortero de primera. O sea, solo Luis Rodríguez teníamos para hacer 5 programas de todas las... Sí. Pero Luis Rodríguez es un crack. Sí, totalmente. Es un crack de la radio, del sonido. Voy a hacer un segundo, nada más una pausa. Para los que no se acuerdan de Luis Rodríguez fue muy popular en Radio 1, pero posteriormente fue el animador también de A Todo Dar, que yo creo que fue el punto donde más todo el mundo, correcto, exactamente. Que tal vez no era algo que a él le gustaba hacer, pero lo hacía de una manera muy buena, o sea, para no hacer su charco y su fuerte. Porque era un rockero empedernido, entonces yo decía, híjole, para que Luis Rodríguez se fijara en mí, es porque algo vio, ¿verdad? O sea, entonces, vos estuviste desde el inicio de Generación X. Ajá, entonces me llama Luis y me dice, mira, mae, es que vamos a cerrar Colorín. Entonces, Colorín, bueno, suave toque. Se me había olvidado esa radio, sí, es cierto. Correcto, entonces Colorín, que para mí fue una estupenda idea. Correcto. O sea, un proyecto así hoy por hoy, cuidado, porque sabiendo manejar muy bien, podría generar... un contenido muy diferenciado, agresivo y diferente. Entonces, bueno, resulta ser de que en ese entonces no funcionaba. Entonces me llama don Carlos. Estaba muy adelantado para la época, perdón. Ajá, correcto. Me llama don Carlos para enseñarle a él un proyecto de cómo, ¿verdad?, lanzar una radio juvenil. Y yo le decía, pero usted lo que quiere es que a mí me mate don Arnoldo y me mate don Rolando, ¿verdad? Porque don Rolando venía lanzando Power 95. ¿Cierto? Entonces, bueno, entonces resulta ser... fue como un hobby, tal vez fue como un vacilón de él, de poder quemar tal vez esa etapa de radio competitiva y bueno, desgraciadamente don Carlos se comienza a complicar de salud, entonces pone a cargo a don Marco Alfaro, a su otro hijo, entonces pone a cargo a Marquito y con él seguí trabajando lo que fue la estrategia, el lanzamiento de la radio. Después, por un asunto de que Pepsi venía sacando, no sé si se puede decir marcas, sin problema. Nos cobran el 13%. No, pero si no resulta ser que venían lanzando una campaña que se llamaba Generation X. Sí, Entonces, de ahí, o sea, como que chocamos y claro, el presupuesto de ellos, comparación al de nosotros, entonces se decidió no ponerle así a la radio, entonces se le cambió. Don Rolando muy amablemente nos dio el nombre de Radio Juvenil que él tenía ahí. Entonces arrancamos con el proyecto de Juvenil y para una muy grata sorpresa mía, que fue como mi primera aventura ya programando una radio, a los 6 meses ya era número 4 a nivel nacional. ¿Quiénes estaban en ese staff que empezó en Juvenil? Estaba Victoria Fuentes. Sí, todos la conocemos. Saludos a Victoria. Vicky trabajaba en Colorín. Creo que era Skirry. Qué bueno. Entonces, Vicky es espectacular. Sí, o sea, totalmente. Es una locutora increíble. Y yo, gracias a Dios, logré ver eso en ella y le dije a Marco que la metiéramos al staff. Claro. Luis, ahora que comentaste lo de A Todo Dar, Luis me deja tirado, no mentiras. Luis renuncia al proyecto porque se le presentó una extraordinaria oportunidad laboral en Repretel, entonces la aprovechó y yo me quedé solo. Ahí programando y dirigiendo el proyecto. Estaba Cristian HJ. Que después de ahí vamos a tocar un par de anécdotas. Estaba Cristian, estaba Fernando Cepeda. Fernandito Cepeda. Que no puedo creerlo. O sea, desde ahí está metido. Sí, estábamos ahí y creo que nada más. ¿En serio? Nada más. Y la radio se apagaba a las 8 de la noche. Se apagaba porque ¿qué se ponía? O sea, no había nada. Entonces, ahí duré... Creo que fue como 1 año y medio, una muy bonita experiencia de poder conocer no solamente de emisoras juveniles, sino también del entorno, de ver trabajar a una Radio 2, a Columbia en su máximo esplendor, en la parte de noticias, en la parte de deportes. Retroalimentar ha sido un montón de mentes maestras de la radio que increíblemente, pues, yo iba como una esponja captando todo a los 18 años. Súper bien. Entonces, gracias a Dios...
logramos tener el objetivo, logramos colocar la radio en cuarto lugar. Sí, de hecho creo que ustedes tenían, no me acuerdo la hora, un programa que hacías con HJ que se volvió, o sea... Las super rápidas, no. No me acuerdo, pero yo me acuerdo que ibas en la calle y en todo lado se escuchaba ese programa. Sí, gracias a Dios. ¿Era ese o era otro? Era el programa de la mañana, pero el boom, por decir así, de mi carrera, vamos a contarlo después de esta canción. No, mentiras. El boom fue cuando un día recibo una llamada de Wilson Chavarría, que trabajó aquí en Omega, era en aquel entonces, creo que era el gerente de ventas, y de Coqui Hernández. Pero hagamos una pausa ahí, o sea, quedémonos en juvenil, porque en juvenil... O sea, no se me escapa, es que claro, o sea, es que en juvenil hay muchas anécdotas, y también, o sea, esa mancuerna que lograste hacer con HJ fue espectacular, o sea, comenzó a mover todo lo que se hacía a nivel de radio juveniles, o sea, tanto así que... yo me acuerdo de una anécdota que quiero que me la confirmes vos. La del concierto. La del Campo Ayala. Esa y la otra. O sea, son dos. Esa y la entrevista de Alejandro Fernández. Yo quiero que me contés de esas dos anécdotas. Sí. Que fueron, o sea, de verdad. Bueno, en realidad tuve dos experiencias porque antes... No es como ahora, digamos, las casas disqueras te mandan las respuestas y te las mandan al correo. Entonces vos las enumerás y vos las haces las preguntas y una persona muy diestra en el control master, como en este caso Elbercito Zamora, correcto, la que poncha, que es un maestro que la gente no se da ni cuenta y usted piensa que el maestro está en vivo y a todo color. Correcto. Bueno, resulta ser de que nos llega un disco de Sony del lanzamiento de disco de Alejandro Fernández. ¿Nos llega o se perdió de bueno, esa parte para contar bien la historia? Bueno, o sea, lo agarramos porque era para Radio Punta Arenas. Era para Punta Arenas, era para otra radio. Entonces yo lo veo en el escritorio del mae y me lo roba, me lo traigo y digo, mae, Cristian, vea, tenemos una loquera, mae, que digamos que Alejandro Fernández está aquí. Claro, las respuestas venían en alta calidad. Sí, usted cuando tiene una llamada en línea telefónica se escucha por la calidad del sonido. Correcto. Entonces, sonaba riquísimo. Entonces, mae, vamos a hacer esto. Y está Alejandro Fernández y que aquí, que allá. Y eran 16 respuestas. Entonces, nosotros comenzamos a las 7 de la mañana y eran las 8:30 de la noche. Y el especial no se terminaba y la gente pensaba que Alejandro Fernández estaba ahí. Y llega el guarda y me dice, Steve, es que llegó una muchacha con una pancarta que dice, te amamos, Alejandro Fernández. Llegó otra con unos chocolates. Está llegando mucha gente, Steve, taxistas. Y así, habían afuera del Grupo Columbia como 150 personas. Qué locura. Y yo le decía a Cristian, ¿ahora qué hacemos, ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Porque la gente piensa que Alejandro Fernández está aquí. Entonces, se mete Marco, ¿verdad? Pobrecito, mae. O sea, yo hace mal le saqué las canas. Se mete Marco, ¿pero qué están haciendo? Y que yo no sé qué. Y claro, Marco es un mae así enorme, claro. ¿verdad? Y me dice, mae, manda huevo que ustedes me hagan esto, mae. Yo comenzando con el proyecto y ya me comienzan a sacar las canas, que yo no sé qué. Y yo, ¿verdad? Como un palo de lora, quieto, porque tras de que era un chamaco y nunca había visto a Marco tan enojado, ¿verdad? Pero tal vez nosotros en esa etapa no dimensionamos la consecuencia. Claro. Bueno, bien, resulta ser que salió Marco y le dijo que no, que había salido por la parte de atrás de Colombia, cosa que no existe una salida por detrás de nada. Por detrás de Colombia, o sea, no hay. No hay, es un muro, ¿verdad? Entonces, los chiquillos se la creyeron y se fueron y claro, después nos pegaron una regañadota y ahí aprendimos. Pero sí, fue una etapa muy bonita. Jamás dimensionaron el alcance que iba a llegar a tener eso. No. La verdad que no, pero Pero yo creo que eso es lo bonito de la radio, o sea, de una... es que Alejandro Fernández... De una broma, o sea, cómo llega a pensar la gente que está ahí, o sea, cómo también ustedes transmiten a la gente de que él estaba ahí. Es que imagínate, viejo, Alejandro Fernández en aquel entonces era como por decir hoy... No, estaba muy fuerte, o sea, estaba no sé, un artista súper top. Correcto. Entonces, y tras de eso, ahora es que la gente se mete a su página y lo sigue y sabe qué está comiendo, qué está haciendo. Antes no. Antes no era así, correcto. Y tenerlo, un artista de esa gama a la par de nosotros, imagínate, creó una expectativa muy grande. Claro. Entonces,
claro que fue un tortón. Y después, la del Campo Ayala, Ajá. resulta ser que fue el primer concierto de la radio. Ok. Marfil pegadísimo y toda la cosa. Y nos vamos para un evento de una cerveza nacional. Y nos vamos para allá, frente a Casavieja en Cartago. Ajá. Y había un montón de gente. Yo calculé que habían como 2,000 personas. Era como el lanzamiento de la radio. Y le digo yo, y llega el gerente de la marca y me dice, madre, vea, es que no se está moviendo muy bien el producto, ocupo que me lo mueva, que lo activemos. Y me quedo yo así viendo a Cristian y digo, madre, lluvia de birra. No. Pero no es como ahora de que ustedes ven que está el ingeniero de sonido y le ponen un techo. Lluvia de birra. Hagamos una lluvia de birra. De una vez, ¿verdad? Y no se le ha vendido birra, hagamos una lluvia de birra. Claro. Entonces comenzamos y le digo al DJ, aquí la vara es tirando música, empieza a tirar y la gente con la mano arriba, izquierda, derecha, y ahora todo el mundo con la birra, brincando. Y claro, y eso se veía chivísimo. Y entonces lo que yo estoy, brinca, ¡pum! Y se apaga el micrófono. Y yo, ¿qué pasó? Y cuando se para así como ese vapor de la gente que hay, ¿verdad? Por lo que está mojado. Y nada más veo al ingeniero de grabación así, pero todo lleno de cerveza, así, para arriba y para abajo. O sea, se bañó en cerveza. O sea, la lluvia de cerveza llegó. Porque antes primero estaba dentro del Campo Ayala, que es cerrado. Y segundo, jamás pensaron que dos imbéciles, o sea, y fueran a hacer algo así. Entonces, se canceló el concierto. Se quemó la consola, mae. Se quemaron unas plantas, se mojaron los parlantes, y sube Marco, pero así, atacado, y me dice, vea, pedazo de yo no sé qué, no me acuerdo, por si fue algo muy fuerte, y me dice, vea, salga de aquí, y se va por detrás, detrás del Campo Ayala es un lote, yo salí corriendo con Cristian HJ, y Marco se llevó la móvil de la radio y nos recogió. Y nada más se oían, y botellas sonaban y venían. Se canceló el concierto. ¡Wow! Yo dije, ya de esta no me salvo. Ya fijo, nos van a echar, mae. Era lo mínimo. ¿En ese momento estaba Giva en eventos o todavía no estaba Giva en eventos? No, Giva, yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella. Pero la que estaba en eventos era Silvia Paul. Silvia Paul, entonces... Imagínate, ¿verdad? La imagen de Silvia. Claro, totalmente. Es una deportista, o sea... Élite de Costa Rica. Y ella tener que ir a poner la cara por nosotros, por la empresa. Y tras de eso, Cristian vivía en Cartago. Cierto. Entonces, Cristian se queda ahí y yo me vengo con Marco en la móvil solo para San José. No. Usted se puede imaginar... O sea, no me puedo imaginar ese camino, o sea, lo que fue... Yo ahorita vivo en Cartago y yo a veces voy por ahí por Recope, yo me imagino, o sea, me recuerdo lo que Marco a mí me decía de camino. Y yo dije, yo no me la salvo. Y tras de eso, cuando llegamos a la radio, al Parqueo de Colombia, digo, me va a echar. Todavía trabajo. No, entonces se me queda viendo así. Y yo, dígame, ¿quiere que llegue mañana o qué? Así. Y me dice, vea, lárguese de aquí, porque no lo quiero ni ver, Y la vara es que me voy. Qué bueno. Y, a las 10 de la mañana, al día siguiente, me estaba sonando el beeper, ¿verdad? El beeper, ¿es cierto? Pedazo. ¿Qué está haciendo en la choza? Usted no entraba a las 10 a cabina. Pero dije yo pensé para terminarla de hacer, o sea, no llegó a trabajar. Porque yo pensé que me habían echado. Entonces yo no llegué. Bueno, fueron cosas... ¿Llegaste después de la radio o no llegaste? No, llegué el día siguiente, ¿verdad? Pero ahí tuvo que poner, creo que él, a poner música, o Cristian, que estaba ahí. Porque Cristian hacía 2 turnos. Trabajaba en Radio Punta Arenas y trabajaba ahí. Y bueno, ya después, me quedé ahí un tiempo, la radio empezó a crecer, se le empezaron a añadir cosas que la robustecieron muchísimo más, como el departamento de ventas, que entró a trabajar Rosita Solano, que es una gran locutora a nivel nacional y a nivel de ventas, pues también tiene su nivel. Entonces, eso fue una inyección de aire para la radio y de presupuesto, entonces la radio comenzó a crecer. Bueno, después me sale la oportunidad. No sé si ya le entramos a ese punto. ¿Qué recordás? O sea, ¿cuál es? Si yo te digo juvenil, ¿qué es lo que más recordás? ¿Qué es lo que más te llega?
Inocencia y conocimiento, porque cuando estaba en Radio 1 se suponía que iba a llegar más sabio, pero ya era otra etapa. Claro, era diferente. Fue otra influencia la que logró meterse a Costa Rica. Estaba pegando YouTube con el sencillo Discotech. Ajá. Entonces, todo, o sea, Limp Bizkit, Papa Roach, todo ese tipo de música, Eminem empezó a pegar. Entonces, fue algo muy diferente, nuevo, que tuve que reinventarme. Totalmente. Y pero así, conocí a grandes personas que las cuales a hoy se los agradezco un montón y crecí un montón y después, ¿verdad? La vida me volvió a llevar ahí y de igual manera, creo que se hizo un buen trabajo. Sí, totalmente. Y la radio a mi cargo quedó en 4º lugar a nivel nacional en el último estudio. Digamos, cuando yo salgo de ahí, logro dejar a 911 Juvenil en 4º lugar. Con Memix, nos hacía los mixes y me lo jalé de Radio 1 para acá. Entonces, ya la radio venía por una etapa de transición. Eddie Herrera se incorporó al staff de la emisora. Entonces, ya la radio empezó a adquirir más personalidad, porque Eddie en aquel entonces era muy popular con el muñeco Pupi. Correcto. Con Pupi. Entonces, claro que sí, Eddie vino a darnos como ese apadrinamiento de una persona ya consolidada y girar en torno a una figura. Entonces, se hicieron cosas bastante bonitas. Ok. Ahora sí, después de que le dimos pausa, nos quedamos que te llaman de acá. Sí, me llaman del Grupo Mega yo recuerdo que cuando yo estaba en Radio 1 y paso a 911, se hablaba de Omega como el grupo radiofónico más fuerte de Costa Rica y al día de hoy es un grupo robusto que a pesar de los años sigue marcando la pauta, sigue generando excelentes contenidos de calidad. Y dije yo, wow, o sea, ya venir aquí es grandes ligas. Totalmente. Y me llama en aquel entonces, que era el gerente de ventas, don Wilson Chavarría, y me llama Coqui Hernández, hijo, ¿verdad? Entonces, me llaman y que quieren reunirse conmigo, que les gusta mi estilo, que les ha gustado la forma como he venido produciendo la emisora, programándola y que ellos vienen con un proyecto agresivo. O sea, no había empezado todavía la radio. O sea, nada más sabían que iban a lanzar la radio, pero... O sea, era una maqueta, o sea, estaba de cero. Y Omega tenía la alianza con La Que Buena de México. Ajá. Entonces, no era La Que Pega, sino que era en aquel momento La Que Buena, que era una franquicia, si no me equivoco, de Televisa. Y había una alianza muy fuerte ahí. Omega fue la primera franquicia a nivel internacional de radio que vino a Costa Rica. Yo recuerdo, o sea, lo que era pasar por San José y aquí suena la que buena. Y yo decía, madre, pero ¿en qué momento nos vamos a bajar estos maes? Porque por el amor de Dios, cuando yo dejé en 4º lugar a Juvenil, Omega ya era número 1. 103 era número 2. Y número 3, no sé, creo que era musical, que toda la vida estaba ahí. Y después, número 4, Juvenil en aquel entonces. Entonces, dije yo, bueno, para que ellos quieran llamarme, yo pensé que me querían para Omega. Yo pensé. Pero cuando me llaman y me hacen saber, perdón, el proyecto que venía, ya me lo muestran, en unos DATs, en el carro de Wilson, pero todo así, me sentí como en el FBI. ¿Vos has visto esa serie Blacklist de Netflix? Correcto. Que es buenísima, o sea, que todo es así como en suspenso. Como secreto. O sea, así, me montan en un carro y todo, y me enseñan los sellos, y me dicen que no puedo decir nada, y yo, perfecto, que está bien. Y claro, yo me comienzo a ilusionar. Omega en aquel entonces estaba en el centro de San José, detrás de Condominio de las Américas, creo que por ese lado, que estaba por ahí. Y yo siempre pasaba por ahí y yo decía, qué chiva, qué radio, qué contacto con la gente. Y bueno, ya renuncio. Agradezco a don Marco, ¿verdad? La oportunidad y todas las ganas que le saqué. Y me vine para acá. Empezamos a trabajar muy fuerte. Coqui y yo con el proyecto, con Wilson en la parte de ventas. ¿Qué año fue eso, Steve? No recuerdo muy bien, pero creo que fue para finales de los 90. Ok. Por 98, por ahí, si más no me equivoco. Entonces, comenzamos y fue algo muy interesante porque se logró vender el producto tan bien que antes de salir el producto ya estaba vendido. Wow. Imagínate, o sea, lo que es lanzar una radio de cero y que ya esté vendida. Entonces, se invirtió mucho dinero en relación al lanzamiento de la emisora,
pero se cometió un error. ¿Cuál? Que se hizo tal a como venía de México, por decir así, la música. Y la producción era espectacular. O sea, no había en Costa Rica una radio con el nivel de producción que ya venía diseñada para el lanzamiento de la emisora de afuera. Entonces, fue algo increíble. Pero la música era, no sé, ¿verdad? El pollito pío pío y yo no sé qué. Y música así. Cervantes y Florentino. Claro. Exacto. Correcto. Y entonces... ¿quiénes empiezan? El proyecto era Vox, ¿cierto? El proyecto se lanza como Vox FM. Sí. Y ¿quiénes estaban en esa primera alineación? Porque yo lo sé, pero hay mucha gente que no sabe y yo creo que son nombres que la gente no pensaría que empezaron en Vox o que estuvieron en algún momento en Vox. Sí, bueno, el proyecto Vox se lanzó como Coqui, como el coordinador general y director general del proyecto. Yo prácticamente era una persona que trabajaba ahí. Hacía de todo, pero estábamos como en ese proceso, claro, ¿verdad? En la parte de musicalización, de producción, de que todo sonara muy bien. Hablaron con Jorge Martínez. Correcto. J. Martínez, al cual pues le tengo un gran aprecio, cariño, respeto, admiración. Y hoy por hoy, pues para que no lo crean, Jorge Martínez, la única vez que yo creo que ha hecho radio juvenil fue en Vox. Sí, fue en Vox. Correcto. Ahorita le cuento una de Jorge, ¿verdad? El hombre siempre se ha cuidado. O sea, claro, Jorge, siempre ha tenido un garbo increíble. Totalmente. O sea, tiene una forma de respeto hacia el público muy buena y él siempre se ha cuidado en imagen. Entonces, ahorita les cuento una para que ustedes vean cómo lo logré sacar de quicio. Bueno, resulta ser que arrancamos. Estaba Jorge, estaba Lili Ulate en ese staff. Estaba Lando Aguilera. Correcto, el vampiro. Estaba, DJ Action. DJ Action estaba, no sabía eso. Estaba ahí William. Pero William entró creo que un año después de que lanzamos el proyecto porque todas las radios tenían ya discos móviles. Claro. Empezaron la tendencia a hacer mixes, entonces ya ocupábamos uno, por supuesto. Entonces estaba... Michael era el que contestaba los teléfonos. Michael Salazar. Maikito, sí. Y después, ¿verdad? Se comenzó a avanzar y avanzar y avanzar. Híjole, y en menos de un año di toda la inversión que se hizo en torno al proyecto y no despegaba, mae. Y yo decía, mae, qué embarcada, que aquí, que allá. Y me suena el teléfono. Mae, si querés, te devolves, Marquillo. No. Y buena nota, porque la gente estaba preocupada. Se hizo mucha expectativa alrededor del lanzamiento del proyecto y no funcionaba. Y era por el tipo de música. Claro. Entonces... Bueno, y resulta ser de que antes la radio era muy agresiva, se generaba mucho dinero alrededor de la radio y mucho rating alrededor de la radio. Entonces, nosotros al estar aquí apalancados en un grupo tan fuerte, con una radio con tanto nombre y credibilidad como Omega, Omega era como la caja chica de nosotros. Entonces llegó un momento en donde yo nunca se me va a olvidar que llegó Coqui y me dice, mae, mi tata, así, de un solo, mi papá, don Jorge Hernández, que en paz descanse, nos va a dar los últimos 6 meses. Si no, papá, cerramos esta vara. Qué duro. ¿Qué podemos hacer? Entonces yo le dije, Coqui, aquí la vara es quitar esa base. No, mentiras, aquí lo que hay que hacer es quitar esa música y darle al pueblo lo que el pueblo quiere. Y papá, o sea, ¿para qué nos hicieron eso? Fue como haber soltado un toro. Ahí empezó realmente la historia de Vox. Ahí comenzó a escribirse la historia dorada de Vox. Y en 6 meses, yo recuerdo, con Sebastián Villalobos. ¿Sebastián estuvo desde el inicio? Sí, bueno, resulta ser que, ya después, porque la radio no generaba billete, nos vinimos de San Francisco. Al inicio estaban en San Francisco, ¿cierto? Aquí actualmente donde están las radios era la casa de don Jorge Hernández. Entonces... Don Jorge dice, me voy a traerme Omega, voy a traerme las emisoras y las trajo aquí. Entonces nos vinimos para acá, pero ya estábamos en cuenta regresiva. Y aquí a la vuelta de la radio, había un gimnasio. Y yo recuerdo, Oscar, o sea, yo nunca había sentido tanto estrés en mi vida. Y yo siento un carajillo. A mí se me brotó la piel. O sea, me salieron espinillas, volcanes, cráteres por la espalda y todo del estrés. Entonces... hicimos un canje, ¿se acuerda? En un gimnasio que queda aquí a la vuelta de la radio. Y estoy yo, entonces Sebastián estaba aquí, ¿verdad? Sebastián Villalobos, Y yo sabía que ese día entregaba la encuesta porque don Jorge Hernández
iba a recoger la canara. Antes, los radiodifusores, era una tradición muy bonita la que había, que cuando entregaban la encuesta, iban a recogerlas a Canara, a la Cámara Nacional de Radio. Y recuerdo que don Jorge decía, voy por la encuesta. Claro, él feliz porque Omega siempre en primer lugar, claro. Y los mariachis. Y viera qué huevado, porque O sea, ¿qué sentiste en ese momento? No, dijiste, era bonito, era muy bonito, pero porque era una emisora hermana. Claro. Pero nosotros trabajando aquí, 2 encuestas y usted veía los mariachis y la número 1 en Costa Rica, que yo no sé qué. Es que y yo decía por dentro, mae. No era tanto, o sea, la gente no conoce esa parte. O sea, cuando entregaban encuesta y Omega quedaba número 1, acá había fiesta. ¿Fiesta? O sea, hacía fiesta, sonaba las sirenas. Totalmente, o sea. Todo, o sea, la gente. Venir a Omega como promotor después de una encuesta era una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque estaba todo el mundo, las disqueras, estaban todas las radios y comenzaban a convivir, a celebrar ese número 1. Perdón, ahí. No. Más bien, por dicha, porque me hiciste recordar eso. Y claro, cuando yo veía la comida, porque claro, don Jorge, totalmente. Vea, don Jorge siempre ha sido una persona muy espléndida. Totalmente. La familia Hernández siempre ha sido espléndidos, humanos, hasta decir basta. Y cuando hay alegría en la casa, hay que celebrarla. O sea, no siempre hay alegría, no siempre hay victoria. Entonces, cuando la victoria llega, había que celebrar y había celebración. Y por supuesto, era la recompensa de un duro trabajo. Totalmente. Ha sido un excelente trabajo. Entonces, pero claro, sí, yo estaba en la radio y yo veía que pasaban los gallos de salchichón, la carne asada y todo el mundo celebrando. Y los compañeros ahí siendo parte del proyecto, pero yo como cabezota, yo como cabeza, no es de gratis. O sea, sí, ok, tirando lírica. No, o sea, yo me sentía huevado, porque uno como claro, persona, o sea, vos como profesional, digamos, o sea, de querer estar ahí. Yo decía, es que no estamos ni en las 10 primeras, o sea, qué huevado. Cuando nosotros nos vinimos para acá, Vox no es que ya estaba abajo, sino que ya empezó a crecer. Pero nos duró mucho la etapa de 17 a seguir para arriba. Fue una etapa como de 1 año y resto, estar ahí estancados. Pero era por el tipo de música que se ponía. Claro. Bueno, resulta ser de que yo estoy en el gimnasio, ¿sí? Jugando de chico fit y toda la cosa. Y yo en la mañana veo que sale don Jorge, y sale con Coqui en el carro. Y yo dije, se va a la plana mayor. Fijo, van a recoger la encuesta, claro. Y ya comienzo y me voy para el gym. Y nada más veo que llega Sebas, ¿verdad? Caminando. Y yo, ¿qué pasó, mae? Estoy yo con el Grinch en el gimnasio, Entonces, me dice, mae, que dice Coqui que vaya. Y yo, ¿qué pasó? Mae, que entregaron la encuesta. Y yo, ¿y qué madre? ¿Verdad? Y cuando yo vengo dando la vuelta caminando por ahí, yo les venía hablando a los muchachos, se hizo lo que se pudo, y yo me siento muy orgulloso de ustedes. Si hay que irse con la frente en alto. Y yo oía a los mariachis, ahí a la vuelta. Y yo decía, qué madre, deben de estar estos más de Omega, celebrando otra vez. Y uno con esta cara de... Entonces, bueno, llego y al primero que me topo en la puerta, y nunca se me va a olvidar esa imagen donde hoy por hoy está la recepción aquí. ¿Sí? Fue a Coqui, a la par del papá, con la encuesta. No. Y me quedo ya así, algo pasó, son toque, algo pasó. Y me quedo así y me da un abrazo. Y yo, ¿qué pasó? Y me hace, vea, que yo no sé qué. Y yo, ¿qué pasó? Y nos metemos a la oficina, número 1. No. Número 1 a nivel nacional. Y yo lo sentía, o sea, yo lo sentía en el teléfono. En la calle, o sea, yo también creo que eso se siente. O sea, claro, sí, ya uno sabe cuando la radio está bien, pero a veces uno no quería como caer en ese triunfalismo, realmente pensar de que, o sea, porque muchas veces se daba de que la radio se escuchaba mucho a la calle, pero no representaba lo que era la encuesta. Sí, y más que la encuesta no es como ahora, que es más precisa, hay muchas herramientas para lograr... Había un sesgo más grande todavía, claro. Sí, entonces era pie, entonces fue puñica. Viera que sí, fue una satisfacción enorme. Ese año coronamos en el primer lugar y desde ahí nadie nos bajó. Ok, ahí tengo varias preguntas. Bueno, y nos bajamos a 103, que fue algo que lo disfruté mucho. ¿Por qué con 103? O sea, ¿cuál? Ok. Es que creo que hay varias generaciones y lo tocamos la vez pasada con Rodrigo Rodríguez. O sea, la gente fue evolucionando. O sea, sí, claro. 103 fue número 1, pero después comenzó la época de Vox, que era muy diferente a lo de 103. Sí. O sea, ¿cuál fue el éxito para lograr
bajar a 103? O sea, eran los locutores, era la música. O sea, ¿cuál consideras vos que era? Bueno, yo soy un fiebre del bache. Yo soy un fiebre del bache. Sí. Y me tiré el programa de Rodrigo. Ok. No estoy de acuerdo con algunas cosas que él dijo. O sea, obviamente, no. Obviamente Rodrigo es un excelente locutor. Yo lo quiero mucho. Lo quiero, no, mentiras. Lo estimo mucho. Logramos conocernos años después y Rodrigo es un gran profesional. Por el amor de Dios. O sea, y parte de la historia de la radio ha pasado por él. Pero él dijo que es que 103 era menos vulgar que Vox. Y no, no es así. O sea, yo en 103 escuchaba rica la carne, rica mi amor, y que yo no sé qué, y que aquí, que allá. Entonces, estoy de acuerdo. O sea, nosotros éramos zafaditos, porque éramos zafaditos. Yo me acuerdo, o sea... Pero si vos me decís a mí cuál fue el momento en donde nosotros estratégicamente vimos la posibilidad de irnos arriba con 103, fue en esto. O sea, ellos eran estrellas. Ellos se convirtieron en estrellas. Ellos eran personajes, hacían calendarios, tenían su programa de televisión. En aquel tiempo lograr eso era, o sea, wow, o sea, era algo increíble. Academia de Locución, Soda, o sea, había increíble. Mucho yo detrás. Pasaba por Los Yoses y yo veía eso, o sea. Claro, ese edificio impactaba. Y yo tras de eso pasaba en el bus ahí, ¿verdad? Y yo decía, ma, ¿en qué momento? O sea, y yo veía una fila de carros ahí, ¿en qué bronca me metí? ¿Verdad? Pero ellos... en algunos momentos, tal vez, no sé, ¿verdad? Fue algunos detalles que tal vez ellos no vieron, que a veces le tiraban el teléfono al oyente, que a veces, ¿verdad? Que jugaban, digamos, que la jerga y el tipo de humor que ellos manejaban a veces hacía sentir al oyente grosero, ¿verdad? Entonces, yo agarro a los muchachos y les digo, no, vamos a ser más corteses con el oyente, vamos a hacer más brochas, vamos a meternos fuerte, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y creo que por ahí nosotros le empezamos a ganar a ellos a nivel de producción también, les empezamos a ganar. A nivel de música, creo que también les comenzamos a ganar. Y obviamente, pues, una baja muy sensible que creo yo que ahí es donde marca un antes y después de 103, que fue la pérdida de Heredia. Que sí, Heredia, para mí, o sea... es el mejor programador en la historia de este país. O sea, para mí Heredia es mis respetos como persona. O sea, y para mí, una vez recuerdo que me llamó él. ¿En serio? Sí, yo estaba aquí en Vox y me llamó él y a hacerme una oferta laboral. Pero yo decía, ¿pero en qué momento? Porque hey, Tony y yo no nos llevábamos. Y Rodrigo tampoco, porque nos tirábamos porque era el programa de la mañana versus era así, se manejaba. En la mañana estaba Tony, Rodrigo. Ajá. Y de este lado estaba Michael vos y yo. Hijo. Entonces, nos tirábamos y nos tirábamos duro. Y yo decía, ¿pero en qué momento Heredia me está a mí haciendo una oferta laboral? Y me dijo algo que a hoy me llenó de mucha satisfacción. Steve, usted es la piedra en el zapato de nosotros. ¿Y eso, lo pensaste? O sea, ¿algún momento realmente pensaste en irte o no? No. O sea, ni por la mente te pasó. Jamás. O sea, yo estaba feliz aquí. Crecí un montón aquí. Sí. A nivel profesional me empezó a ir súper bien. Me sentía realizado como persona y fue así. Entonces, obviamente, pues 103, hombre por hombre, Jorge Madrigal, Randall Vargas, o sea, mis respetos. Sí. Rodrigo, Tony, Kiko, Luigi, Giva, no sé. Por el amor de Dios. O sea, usted ponía, perdón, Michael versus Jorge Madrigal. Iván Solís versus Randall Vargas. O sea, hombre por hombre. Estaba... contra un staff. No, Olman, o sea, ¿qué hizo Olman? Sí. O sea, ¿qué hacía Olman en Vox? O sea... Contra un staff que venía comenzando, que venía saliendo. Entonces, tal vez nosotros potenciamos esa parte de que Michael era una persona muy sencilla, ¿verdad? Lo sigue siendo, una persona con mucho arraigo con el oyente y él se muestra tal y como es. Entonces él... Pero yo creo que esa es la fórmula. De hecho, hace poco tuve la oportunidad de disfrutar con él. O sea, él sigue siendo quien es. Sí, o sea, sí. Y le da igual, o sea... Pero uno disfruta porque realmente es él. O sea, él no te pone una cara que no es. Entonces, y esa sencillez la disfrutas. Ese grupo, ese staff comenzó a crecer y crecer y crecer en la parte musical también. Sí. De ahí, 103 venía con una línea muy pop y yo me atreví a abrir el disco Don Omar
Y comenzaron las broncas con las casas disqueras porque... pues, bueno, es que ahí hay una larga historia. Realmente yo creo que... Es que el sencillo era, dale. Sí, pero dale, el que ¿no? empezó con eso realmente fue Nayo de La Factoría. Sí. Porque la escuela de Panamá era agarrar y abrir un disco completo. La escuela de las disqueras es agarrar un sencillo, Y lo trabajas. posiciónelo hasta que más no pueda, hasta que se queme y después cambias. Pero vino, o sea, para uno como promotor era complicado porque vos llegabas y abrías 4 sencillos cuando uno solo tenía uno. ¿Y ahora qué hago? O sea, me quemaste el disco. Pero creo que también parte del éxito de Vox fue todo el tema de la calle, o sea, de salir, o sea, también se puso de moda todo el tema de hacer conciertos, en plan, no me acuerdo de exacto, no, y para cerrar ese episodio, bueno, nosotros fuimos número 1 con 103 sin ningún cambio a rock. Después de que nosotros le pasamos a ellos, hicieron el cambio a rock. Pero no ya había otra generación, ya estaba Taylor de programador. No, eran la plana mayor. Ya después empezó a haber una transformación de equipo y obviamente pues ya después tuve la oportunidad de conocerlos a ellos y un gran staff. Y sin duda alguna, pues 103 marcó una generación increíble. Correcto, yo era el hot mix, todas esas cosas que ellos hacían, la producción, cómo ellos desarrollaban los conceptos, la parte del fans club. Entonces, para mí, el lograr un objetivo tan fuerte como 103 fue un mérito increíble y nosotros comenzar ya a construir nuestra propia historia de este lado con Vox, pues también ahí fue donde ya vos me comentás de los conciertos, de hacer cosas muy diferentes que no se hacían antes, como desarrollar conceptos nuevos. Un artista como Eddie Loa, que nadie conocía, nosotros nos vamos para Panamá, escuchamos en una cantera de artistas que había, él me gusta, lo trajimos y empezamos a desarrollarlo, lo pegamos, lo convertimos en todo un artista. Nayo con su fábrica de artistas. Es que había mucho, o sea, también estaba el tema de El Chombo, que comenzó otra vez a pegar, estaba el tema de Comando Tiburón, o sea, toda la esencia de Panamá comienza a subir en ese momento y también la parte de Puerto Rico. Sí, y ahí comenzamos a hacer como un apalancamiento muy fuerte de radios, porque las radios en Panamá producían sus artistas. Correcto. Fabulosa, Super Q. En Super Q trabajaba Flecha, Rolo de León, que eran parte del staff del Comando Tiburón. Entonces, nos daban el recurso de primera mano. Estaba Andy Vaney también, que era productor, Nayo. En fin, el Chombo, que aunque no teníamos una relación muy directa, pero él sabía quién éramos nosotros. Le desarrollamos mucho producto a él. Y siempre nos facilitaba Jimmy Bad Boy, era un proyecto de él y nosotros lo reventamos aquí. Lorna, o sea, es que... Correcto. Y no solamente en la parte de reggae, sino que también nos enfocamos en la parte de los fans club, que comenzaron a crecer un montón. Cierto, me acuerdo, como el de UF, ¿te acordás? Sí, el de UF, el Mercurio, de NDO. Magneto, la nueva generación, Además, Tranzas fue un proyecto que se pegó. Entonces, empezamos a hacer cosas muy diferentes a lo que hacía la competencia. Entonces, no fue porque se descuidaron, sino porque salió una opción que hizo las cosas mejor, hizo las cosas diferentes. Pero, ya venía otro tipo de generación tirando fuerte y nosotros supimos aprovechar la oportunidad. Igual, cuando llega el reggaetón, yo recuerdo que a Coqui le llegan unos discos, él tiene la oportunidad de hacer un viaje y trae un montón de música, creo que fue de México, y entre ellos venía un acoplado de solo reggaetón. Y salía como prioridad, dale, don Omar. Y yo decía, no, entonces me meto y empiezo a buscar información de él. Y me entero de que ya era un artista consolidado que cantaba reggaetón en Puerto Rico y toda la cosa. Y le abro, dile que bailando la conocí. Correcto. Ajá. Ok, y como la canción decía, otra noche, otra. Entonces, yo le cambié el nombre, empecé a cambiarle el nombre a las canciones. Es cierto. Porque la competencia, no es como hoy, que usted pone el Shazam y usted sabe cómo se llama la canción. Entonces es más fácil. Antes no. Yo decía, no, ¿cómo yo voy a hacerle el brete a los demás? Yo le cambio el nombre a la canción. Entonces le cambiaba el nombre a las canciones. Aparte de eso, haces versiones especiales de la música. O sea, no era la misma versión del disco. Sí, entonces
Comenzamos con eso. Yo recuerdo a Leo Tanias que un día que llega con el disco de Ángel y Cris. MVPs. Ajá. Pero un segundo nada más. También había una particularidad de Vox. Era el pitch de la música, no era el normal que traía un disco. O sea, yo creo que también eso ayudó porque era mucho más acelerado. O sea, en algún momento la gente llegó así que parecían Chip y Dale. Sí. En realidad, eso tuvo un fin a nivel de marketing. 103 también apretaba las canciones, pero no al nivel que nosotros. Cuando sí, o sea, era 5 grados. Y un día llego a la cabina, man, y veo a Michael, con el pitch a más 16. Más 16, que las Denon tenían. Tenía hasta 9 y usted le apretaba aún más y usted lo echaba para abajo todavía más. Sí. Entonces, más 16. Y yo, ¿pero qué está haciendo? Pero, no, qué golazo. no, ¿pero qué está haciendo, Michael? Entonces, de ahí le digo yo es que aquí poniendo la música. Claro, o sea, la música iba espantada. Lo que pasa es que antes la radio estaba en su época dorada. Y eran cortes comerciales de 25 minutos, 15 minutos. Nosotros poníamos 3 canciones. Cierto. Nosotros poníamos 3 canciones y nos íbamos a 25 minutos de cortes comerciales. Entonces, ¿cómo se llama la obra? No es como ahora que está una compu. Entonces yo edito la canción, coro, 2 coritos y va a corte y suena la pieza. Sí. Entonces, antes no. Antes usted tenía que acelerarlas para poner. Entonces fue la época de los mixes para en 6 minutos... generar éxitos, así como que uno detrás de otro para que lograr meter la mayor cantidad de canciones posible en el menor tiempo. Correcto. Entonces, fue por eso que se aceleraban las canciones, pero obviamente, pues, a nivel auditivo, no se oía bien, pero Vox estaba en su época, la gente nos seguía y nos aceptaba tal y como éramos, porque es como una relación, digamos, una radio cuando genera ese engagement con el oyente. Pueden haber defectos, usted puede tener, no sé, lo que sea, que tu novia te va a querer tal y como sos, y a nosotros nos querían tal y como éramos. Entonces, habían cosas que, por supuesto, no eran correctas de hacer, pero las hicimos y creo que también fue un elemento diferenciador de la competencia. Sí, correcto, totalmente de acuerdo. Sí, y después, ¿qué te digo? O sea, se hicieron cosas muy locas, como Rocking Box. Sí, que lo hacía Goldman. Lo hacíamos Olman y yo. Estaba Thanatos y Pesadilla. Entonces, Thanatos era Olman. Se me olvidó de esa parte. Qué bueno, cierto. Entonces, un día llega Coqui y me dice, ¡Mae! Mi tata tiene una reverb ahí en el estudio que ya no usa. Y yo, ¿qué pasó? Y traigas esa vara. Y la conectamos a la cabina. Entonces, la voz comenzó a sonar como así. Entonces, no éramos nosotros. Y se hacía una vara chivísima. Entonces... el engendro era la mascota que nosotros teníamos. ¿Quién era el engendro? Cierto. La mascota era la mascota del programa. Entonces, la mascota, por decir así, nosotros agarrábamos y poníamos música rock en el programa. Estaba pegando Marilyn Manson. Correcto. Estaba pegando toda esa música. Y resulta ser que teníamos una sección en el programa que se llamaba La Comida del Engendro. Entonces, hoy vamos a darle de comer al engendro. Entonces, Olman me decía, Thanatos me decía... ¿a quién vas a traer? Y yo, aquí me traje encadenado al Rookie. Entonces se grababan los efectos en el estudio de grabación. ¡No, suéltame! Nada más cierren los ojos y escuchen todo el efecto, toda la musicalización, las cadenas donde suenan, que el maestro estaba preso y yo no sé qué. Entonces, engendro, cómetelo. Entonces sonaba, ¿verdad? Y eso fue una locura. Sí, me acuerdo. Una locura porque 103 tenía un programa que se llamaba Rock Tracks. Y era buenísimo. Y yo decía, madre, ¿cómo diablos me los traigo abajo con una producción? Entonces, la música era la misma, pero la forma la hicimos diferente. Y la gente, como loca, y en realidad Olman, el hombre siguió estudiando y al final yo no me atreví a hacer el programa solo porque Olman era el del contenido rock. Correcto, sí. Por decir así, un conocedor muy fuerte de ese tipo de género. Pero sí, fueron cosas que marcaron una época y que me llenan de recuerdos muy satisfactorios, ¿verdad? También creo, si no estoy equivocado, que todo el efecto de Caguas haciendo personajes sale de Vox, ¿cierto? Correcto. Digamos, cuando Michael y yo estábamos en la mañana, Caguas, resulta ser que las vueltas que da el destino, don Jorge Hernández hace una negociación con don Arnoldo y se trae para acá a administrar
Radio 1 y Sabrosa. Ajá, en aquel entonces. Entonces, Caguas se viene en el paquete de Radio 1, porque Caguas conoce muchísimo de clásicos. Sí. O sea, Caguas comenzó en Radio 1. Es más, Caguas estaba en el staff de Radio 1. Se me olvidó mencionarlo. ¿En serio? Y Juan Manuel Vargas. Pero Juan Manuel no estuvo en esta etapa de acá, ¿o sí? No recuerdo. No recuerdo. Y, mira, Caguas se viene y Caguas pasaba en el desayuno, haciendo como un gato. Y después, hacía voces. Un día dije yo, este mae sabe hablar muy bien como negro. Sí. Entonces traigámoslo ahí, que Nemilson, que ya no sé qué. Correcto. Nemilson era un mecánico que le arreglaba el carro a Michael, porque Michael tenía un carro que... ¿El Datsun era? No, era un Nissan Zen. Ah, no, el Datsun. El que era como color crema. Ajá, ese carro se convirtió en el comodín de Michael para llegar tarde a todos los programas. O sea, siempre. Entonces yo decía, vamos a inventarle a Michael la contraparte y llamemos al mecánico a ver si es verdad que el carro está malo y que por eso llega tarde. Entonces ahí es donde entraba Caguas. Después Caguas comenzó a lanzar otro personaje, Correcto. otro personaje. Y de igual manera, el padre Mix se viene para trabajar a Omega en su primera etapa cuando don Jorge Hernández necesitaba un técnico de grabación para la radio. El padre se viene, creo que era una radio católica, si así no me equivoco. No voy a decir el nombre para no equivocarme. Es que no. Yo creo que era de Fides. Creo que era Radio Fides. Creo que era sí, Fides. es que lo que no quería era equivocarme en el nombre. Creo que era Radio Fides. Mix se viene para acá. Y el padre, ¿verdad? Nosotros éramos, ¿verdad? Unos diablos. Y el padre siempre ha tenido eso. Una persona que irradia positivismo, una aura llena de paz, que usted lo ve a él y aunque usted traiga un problema, el madre te abraza. Correcto. Y hace que cambie tu día. Es cierto. Él tiene eso. Y yo recuerdo que Michael y yo y todos los de la radio éramos carajillos, man. En la radio más exitosa del país. O sea, ganábamos todo el huevo. Porque estar aquí era como por estar en el Real Madrid. O sea, todo el mundo quería estar en... ¿Por qué? Porque los jefes nos chineaban mucho. ¿Cierto? O sea, entonces todo el mundo quería estar aquí. Y obviamente yo como el director o programador de la emisora les requería a ellos mucho. Siempre estaba detrás. Pero a como se les pedía que resultados, se les chineaba un montón. Bueno, entonces resulta ser que andábamos en malos pasos, no en malos pasos, pero bueno, nos enfiestábamos y esas cosas, ¿verdad? Que la aparte gente el ambiente se prestaba para también. Sí, que no nos malinterpreten, porque andábamos en fiestas y esas cosas. Entonces el padre me decía, está rico, o sea, toda esa parte. Me decía, Víquez, maje, ¿cuándo vas a cambiar vos, maje? Así empezaba. Maje, Víquez, que aquí, que allá. Y un día, maje, estoy yo y yo a mí me gustaba molestarlo. Sí. Porque cuando él pasaba, yo ponía The Beautiful People. Entonces el maje entraba a la cabina, no, Víquez, no le hagamos eso a los jóvenes. Víquez, por favor, que yo no sé qué. No, padre, pero pongamos esto. Entonces Michael le tiraba una y otra y otra. No, Víquez, bueno, padre, hagamos una cosa, una palabrita ahí. Entonces tiraba un mensaje positivo. Correcto. Y ahí fue donde le pusimos el Padre Mix. Y después lanzamos un proyecto muy agresivo con Marifer, la hija de Eric León, y Karina Porras, la ex Mix Costa Rica, que se llamaba Chiquibox. Se me había olvidado esa parte. Eso fue un proyecto increíblemente grande, o sea, enfocado a los niños para empoderarlos y meterlos, ¿verdad? O sea, recibíamos gente muy talentosa y tenía secciones muy bonitas. Y el Padre Mix comenzó a crecer mucho. Después ya don Jorge lo vio y tuvo la sabiduría de meterlo a trabajar en Omega. Correcto. Y al día de hoy que se convirtió en una persona sumamente relevante para su audiencia. Bueno, pero nosotros dijimos, aquí la vara a sacarle el clon al Padre Mix y había una sección que se llamaba el Monaguillo Mix. Era un carajillo dando mensajes. Decía, ¡ay, Dios mío! Pero sí, muy bonito. Y mira, o sea, nos pueden dar aquí las 10 de la noche. Totalmente. De contar historias. Y ya después en la parte mía, pues a profesionalizarme un poco más. Tuve la oportunidad de sacar la publicidad, la carrera de publicidad, que es algo que a mí siempre me ha apasionado y siempre he producido y he programado los proyectos. Entonces creo que es eso que me da a mí como esa pasión al máximo para poder saber muy bien qué es lo que está sucediendo en el entorno. ¿Cuál es su mayor recuerdo de Vox? O sea, Vox, ¿qué fue para Steve? Más se ponía a llorar y todo. Casi. No. Vox para mí significó, creo que una gran oportunidad para demostrar mi capacidad.
Yo podría resumirlo en eso, porque el ambiente aquí, pues supongo que sigue siendo el mismo. Sí. Aquí es muy agresivo y es de mucho resultado. Y creo que en cualquier medio de comunicación. Claro. Y creo que me brindó a mí la oportunidad de potenciarme al máximo a pesar de mi edad, de poder yo descubrirme como una persona que tenía un talento como programador y como director de una radio y poderlo lograr. Con Vox fueron 11 años en primer lugar. 11 años. Y claro, por supuesto, marcó una página imborrable. Marcó un estilo. O sea, hay una generación Vox que creció a nivel de audiencia. Y ya después, ¿verdad? Que salieron los clones y que Steve, que ese me habla igual que usted, pero ¿qué se puede hacer? Es cierto, o sea, porque marcaron un estilo de locución, yo lo digo un poco nasal, pero era algo particular. O sea, vos sabías de quién era. Y ese estilo, hasta hoy, el Radio Juvenil se mantiene. Los ponches, la interacción con el público. Se hicieron muchas cosas diferentes. La musicalización, que se llamaba musicalización en aquel entonces, ahora se llama realización. Había una realización a la hora de hacer cabina. Y a mí me costaba mucho con las chicas. ¿Por qué? Porque cuando yo descubrí a Ani en un curso de locución, yo le decía a ella, hable. Entonces ella me hablaba, Yo decía, qué bonito tono de voz, pero claro, había que hacerle un trabajo increíble a ella de inducción, de meterla, de enseñarle, igual con Natalia Pereira. Natalia, ¿Thais estuvo? O sea, no, yo no tuve la oportunidad de trabajar con ella, ya ella pues, de mi salida de la radio, yo supongo que ella pues logró entrar. Sí, pero no tuve la oportunidad de estar con ella. Con las chicas trabajé con Rebeca, en 180 grados, con Mónica Monge, con Natalia Pereira, por favor, con Ani, con Lili Ulate, aquí en la radio y hermosísimos recuerdos con los muchachos, pues también, un grupo de locutores que nosotros decidimos hacer figuras que tal vez no eran las más expertas a la hora de estar en el micrófono, pero cada una tenía una característica que se ganó el corazón de la gente, que es lo más importante. Sí, si vos pudieras rehacer algo de toda esta etapa, ¿qué reharías? O sea, ¿qué dirías? Mira, creo que yo pude mejorar esto, o creo que esto lo haría diferente a hoy. Híjole, de ahí tal vez... No, creo que todo está bien. ¿Así tal cual? No, y tal vez en la parte de los locutores. No, mentiras. No. Todo el mundo llorando allá afuera. No. Tal vez me hubiera preocupado por tener una mejor calidad de sonido al aire. ¿Por qué? Porque la música que nos llegaba a veces no reunía las condiciones adecuadas ni el sonido requerido, pero son detalles, son pequeños detalles. Y tal vez haberme dado la oportunidad de potenciar más ritmos o más géneros musicales. Porque me tocó vivir una época urbana muy fuerte. Muy fuerte. Entonces, el género de la música rock no es que nosotros no lo apoyamos, sí lo poníamos, pero venía muy fuerte presionando la música urbana ¿verdad? Y aparte también la parte de música nacional creo que era muy complicado comenzar a meter música nacional cuando el sonido que había de Puerto Rico no se comparaba con lo que se producía localmente. No, y sin embargo se apoyaron bandas muy grandes. Gandhi, por partes, se apoyó Cadejo. O sea, le dábamos fuerte a las bandas que en realidad pues sí tenían con qué competir a nivel de sonido. Y mucha gente pues tal vez en aquel momento se enojaba. Creo que en urbano era más complicado llegar a ese sonido, ¿cierto? Sí, por supuesto. Pero sí, siempre. La banda Mecatelio, que estaba pegadísima en aquel entonces. Entonces, pues bien. O sea, sí se hicieron cosas. Sí se hicieron cosas bonitas y se trató de ayudar al artista nacional desde lo que se podía hacer en ese momento. Claro, totalmente. Por el perfil de la emisora, que a veces la gente no entiende eso. Te entiendo perfectamente. Sí, que al final esto es un negocio, digamos. Sí, total. ¿Verdad? Y y ya después, seguí en la radio y hoy por hoy, pues, sigo trabajando en radio. ¿Qué disfrutas, o sea, de ahora de hacer radio? Bueno, ahorita... Porque estuviste en Shock, después de acá, estuviste en Wow, en Exa,
Sí, bueno, mi salida de aquí marcó un antes y un después en mi personalidad. Porque yo decía, bueno, soy una persona que me gusta ganar, soy una persona y me gusta ganar por goleada en mis proyectos y en las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, pero yo no estaba bien yo en mi corazón, era una persona que, conocía de Dios, pero no de una forma auténtica, no de una forma en donde yo podía decir, bueno, y gracias a Dios me gané, y sí, pero nada más. Pero era del hecho, o sea, era decirlo, no era, y en no, mi vida realmente no lo sentías. Sucedieron cosas muy fuertes. Sí, correcto. Muy fuertes, y yo dije, bueno, Steve, o buscar de Dios, o no sé dónde vas a terminar. Y creo que la mejor decisión que yo pude haber tomado fue haber ido a una reunión a la casa de un amigo mío que se llama Max Soto, que él me abrió las puertas de su hogar y me lo dijo así: Mae, ¿puedo orar por usted? Y yo llegué ese día, yo llegué devastado, vacío, y gracias a Dios, fíjate que en un abrir y cerrar de ojos comencé un proceso. Y ya cuando me vi era manejando una radio cristiana. Porque cuando Dios te da eso, nadie te lo puede quitar. Y nadie se imaginaba jamás ese cambio, pero, o sea, a nivel de amigo... ¿Y si lo puedes pulir? A nivel de amigo, te digo, me alegro porque sí, o sea, es esa época de Bueno, vos me conociste a mí. Correcto. O sea, es más, no fue fácil, o sea... Un día Noelia, que la quiero montones, que es promotora de Universal Music, ella llegó con un disco. Ella llegó con un disco de un artista. O sea, vean el nivel de prepotencia. Llegó con un disco de un artista. Yo estaba ese día. Y me dice, Steve, es que aquí le traigo este tema. No, eso no va a pegar. Top. No, y yo ya lo había escuchado. O sea, porque nos pagábamos servicios. Entonces ya me había llegado por Radio Express. Entonces yo lo tiré. Y claro, Noelia se quedó así y me dice, ¿qué está haciendo? ¿Qué? Y ella se enojó. Sí, claro. Y se fue y se quejó con Coqui, yo no sé qué. Correcto. Yo, obviamente, traté de darle a ella una imagen fuerte, de imponencia, que estaba muy equivocado. Pero no creas, después que ella salió, yo dije, mae, o sea, estás mal. Yo sabía que estaba mal. O sea, pero era un ego muy grande, o sea. Y ese tipo de cosas fueron las que Dios vino a limar. Yo creo que, o sea, la grandeza es eso, o sea, saber que en algún momento, o sea, y es que imagínate, o sea, es que era un chiquillo era complicado y con mucho éxito y si no tenés los pies en la tierra, el éxito te hace... Gracias a Dios no cometí ninguna estupidez, nunca utilicé drogas ni nada de eso, pero sí era muy, muy prepotente. Entonces me decían el paté centeno de los programadores. No, mentiras. Pero Eso sí es mentiras, pero sí tenía... O sea, realmente lo que pasó con Vox, o sea, fue un trabajo en equipo, pero mucha la esencia que te lo voy a decir así, las casas disqueras, ustedes hacían lanzamiento de producto. Sí, correcto. Ok, estaba la mesa de 103, la mesa de Vox, la mesa de todas las emisoras. Y yo llamaba y decía, yo voy a esa presentación si me dan la mesa de la competencia. No, pero... No, entonces no voy. Eso es estar mal. Eso es estar desubicado. Y gracias a Dios por mi trabajo. O sea, porque tal vez si yo hubiera venido bajando el nivel o en rendimiento, o sea, con esa personalidad, yo ahorita no fuera nadie. Entonces, yo estaba mal, o sea, estaba ebrio de poder. Entonces, Dios llegó a cambiar mi vida y en lo que yo nunca antes había pensado, lo hizo Dios. Cuando Vox deja la frecuencia 106.3 a pasar a la 99.1, y es que es por eso es que yo no puedo estar de acuerdo con lo que comentaba Rodrigo la vez pasada. O sea, Vox atravesó 3 cambios de frecuencia y siguió siendo número 1. Eso no es porque una emisora dejó de hacer algo, eso es porque hay un empoderamiento tan fuerte en la conciencia, en la cabeza de las personas, que va más allá de poner música rock, o sea, va más allá, o sea, la gente era parte del proyecto. Bien, entonces, cuando 106.3 se la devuelven a Don Johnny, de ahí, mae, yo les comencé a tirar durísimo, mae, que cómo podía ser posible que los cristianos y que yo no sé qué, y resulta ser que me mandan a llamar de ahí. Dije yo, uy, ma, ¿ahora cómo llego? Si yo les tiraba durísimo en la radio, que yo no sé qué.
Y fue algo muy bonito porque el pastor en ese entonces llegó y me puso la mano en el corazón. Yo me le quedé viendo, ¿qué le pasa a este mae? Yo comenzando en esas cosas. Claro. Y me dice, he orado más de 10 años por ti. Y comencé. Fue un proceso en donde me ayudó muchísimo como persona a reencontrarme, a seguir pensando como un ganador, pero a yo limar muchas cosas mías como persona y seguí adelante. Ya después me llaman del Grupo Columbia otra vez a que si quería ser el programador de un proyecto como Wow. Y claro, acepté la oportunidad y estuve ahí programándola 5 años. Tuve la oportunidad de dejarla en el segundo lugar. Después me llaman para formar parte de una gran organización como lo que es hoy Central de Radios. Sí, correcto. Don José Eduardo en aquel entonces. Y hoy por hoy estoy ahí siendo parte de todo el proyecto de esa gran maquinaria. Me toca ver emisoras como EXA, La Mejor, Best FM. Me toca ver radios como Z, Momentos. Claro. Entonces, yo digo, en aquel entonces, Oscar, cuando yo pensé que mi vida se había derrumbado, sí, es cuando Dios me decía, aquí te tengo para algo grande todavía. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? O sea, a veces las personas se dejan llevar por lo rico que uno siente y por lo bonito que uno se ve y por lo importante que uno es. Pero al fin y al cabo, o sea, lo más importante y lo que realmente te llena es Dios. Es Dios, porque si vos tenés a Dios en tu vida, Él te va a equilibrar y te va a hacer tomar las mejores decisiones. Y hoy por hoy, pues creo que fue mi mejor decisión. Fue mi mejor decisión por mis hijas. Fue mi mejor decisión por mi esposa hoy. Y Dios me recuperó todo lo que yo pensé que había perdido. Y me lo recuperó al 100%. Y yo creo que eso es una gran oportunidad. Y hoy volver a poner los pies en este foro, claro, en esta empresa a la cual pues yo le debo montones de mi vida. Créame que para mí es una mezcla de sentimientos. Me imagino, totalmente. Lindísimos de llegar aquí y ver... ¿Hace cuánto no estabas acá? Tenía desde el 2007 que tuve la oportunidad de salir de aquí. No entraba a este edificio. Verlo renovado, verlo trabajando con tecnología de punta, a como trabaja la competencia, porque yo trabajo en la competencia. Pero una camaradería, aquí me siento como en mi casa, lindísimo. Y es así como se hace radio, es así como yo creo que es el legado de Don Jorge, o sea, creo que la esencia, claro, o sea, sigue acá, o sea, porque eso era Don Jorge, o sea, pasarla bien, disfrutar, estar entre amigos, o sea, disfrutar lo que se hacía. Por supuesto. Y creo que esa esencia sigue perdurando hoy. Steve, gracias por acompañarnos. Yo creo que ese último mensaje para la gente que te conoció y saber lo que era Steve Víquez de antes a lo que es hoy es otra cosa. O sea, me alegra escucharte así, me alegra que estés bien, me alegra ver que sos una persona feliz, alegre, que disfrutar lo que haces y que todavía tienes ganas, ese Steve luchador, o sea, que quiere seguir adelante, que no se cansa, sigue estando, pero en otro nivel. Sí, entonces, y claro, ahí seguimos y como vos lo dijiste, Oscar, aquí lo más importante es tener uno siempre los pies en la tierra, porque el público te pone y te quita. Correcto. Te quita. Pero las amistades y lo que uno llega realmente a construir se hace con el trabajo, con la honradez, con liderazgo, con tener una serie de características que te van haciendo vos diferente a los demás. Correcto. Pero no, yo agradecido, Oscar, con vos por esta oportunidad de venir y compartir con vos. Ojalá que el público no se haya como aburrido. No creo. O sea, yo creo que lo disfruté muchísimo. Es parte de, o sea, y creo que traerte era necesario porque Vox y tu estilo marcó una etapa de la radio, o sea, y eso no se puede echar al olvido, o sea, le guste a quien le guste. Sí, o sea, no, y por supuesto, o sea, al fin y al cabo no es a quien a mí me guste, es lo que marcó la época de todo esto. Y yo vi los programas que vos hiciste con la gente Universal, yo decía, wow, qué rico, porque yo escuchaba esa radio. Esa es la idea, o sea, te digo por qué, ya para ir cerrando, porque creo que al pasar el tiempo han habido muchas figuras en Costa Rica muy importantes que se han quedado en el olvido, que han quedado relegadas y yo creo que merecen un respeto. Entonces, esto es eso, o sea, traer, disfrutar, estar entre amigos, pasarla bien, anécdotas. Gracias por estar acá. Yo creo que la gente lo disfrutó, creo que gozamos, creo que vivimos anécdotas, o sea,
estuvo emocional, pero o sea, fue una montaña rusa donde pasamos por muchas cosas. Así es la vida y lo que hay que saber es cómo interpretarla y cómo programarla para que la vida se haga rica al oído de la gente. Eso es programar una radio, eso es producir un medio de comunicación. Gracias y que siga sonando a la radio. Así es. Amigos del Bache y de Gente Q, esto fue el Bache, realmente la pasamos bien. Acuerden de vernos todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. También súper importante, ya estamos en podcast, ya están nuestros playlists con las canciones favoritas de nuestros invitados. Ya, es más, cuando vean el playlist van a decir, pero ese es el playlist de Steve. Bueno, eso va a estar bueno, eso va a estar muy bueno. Porque es muy diferente a con lo que yo trabajo. O sea, usted ve mi playlist, mi música, lo que yo ando, con lo que yo salgo de la realidad es muy distinto. Pero ahí los invito a que lo vean, que lo compartan y que también comenten. Amigos, gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo miércoles. Así que, como dice, que la pasen tuanis. Pura vida. Gracias a todos, de verdad, la pasamos muy bien.